Buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera abordar el problema eh, frente a una pregunta que se hace, que me la enviaron producto de los otros webinar, Cauca, que si era necesario construir un nuevo relato de nuestra historia. Lo primero que quiero decir es lo siguiente. Una cosa es la historia con su pretensión científica, ¿sí? Y otra cosa es o son las narrativas históricas de grupos de población, ¿sí?, que construyen su identidad sin la pretensión de un discurso científico. A la primera me voy a referir como una característica central del departamento del Cauca, y no solamente de este departamento, sino de una buena porción de lo que fue la antigua gobernación de Popayán, que va a comprometer desde el departamento del Chocó, una parte del departamento del Valle del Cauca, de Nariño, de Cauca, de Putumayo y Caquetá. Hay una característica central que se ha constituido en obstáculo definitivo para el desarrollo de liderazgos y sobre todo para llegar a un desarrollo económico que beneficie a todos los colectivos que están presentes hoy en el Cauca. Y la característica de muy larga duración del Cauca y de esta región surcolombiana son las economías extractivas de bajo valor. ¿Cuáles son las características de esta región? Nos vamos a encontrar que está sometida permanentemente a ciclos de depredación medioambiental, poblacional y de derechos a favor de lo que he llamado las economías extractivas de bajo valor agregado. Es decir, economías que casi no comportan una componente de conocimiento que permita transformar los productos en otro tipo de materias, de mercancías, y que por lo tanto lo único que van a hacer es alterar profundamente las condiciones sociales y medioambientales de esta región. Lo primero que se destaca históricamente fueron las economías extractivas de metales preciosos. El resultado fue la pobreza de toda esta región. ¿Por qué? Porque expulsaba ingentes cantidades de metales preciosos, y en el interior de esta región, por efecto de la abundancia de metales preciosos, se presentaron ciclos en los cuales el nivel de vida se volvió insoportable. Luego vienen las economías extractivas del añil, de la quina, del látex, de las maderas preciosas, y hoy en día de lo que llaman las economías ilegales de la coca, la marihuana y la amapola. Se caracterizan todas por ser básicamente economías que se fundan en un mínimo de conocimientos científico-tecnológicos, que es la función de producción, y por lo tanto en economías generadoras de aquello que han llamado violencias, procesos antidemocráticos, procesos de exclusión y de negación de esa diversidad que caracteriza al Cauca. Por tanto, desde el punto de vista de una historia pretendidamente científica, desde el aquí y el ahora, tal y como lo planteaste en la introducción, fácil es ver cómo la afectación de este tipo de economías genera fenómenos de desplazamiento forzado, ¿sí?,
genera fenómenos de violencia, de asesinato de líderes sociales y de personajes que luchan a favor de un sentido no excluyente de la sociedad y de la economía, y una ausencia profunda de liderazgo político por parte de sectores sociales que se han querido configurar como hegemónicos en el Cauca y que solamente han privilegiado sus intereses personales. Entonces, esta es una de las características centrales de este departamento. Frente a esta concepción histórica, que es la que hemos tratado de fortalecer de alguna manera bajo el análisis de la serie de tiempo matemática o estadísticamente establecidas, aparecen otras concepciones, otras narrativas históricas de grupos humanos que se han visto afectados permanentemente por esta forma de presión territorial sobre sus poblaciones, sobre sus territorios, etc. Entonces, si frente a la pregunta de si es necesario construir un nuevo relato de nuestra historia, yo diría que sí. Una historia que, en definitiva, le reconozca a cada uno de los sectores sociales de este departamento su papel en la construcción de sociedades, en la construcción de prácticas políticas, en la construcción de una mirada que garantice la conservación, el mantenimiento y el fortalecimiento de la diversidad cultural y social, y a la vez una negativa a esas posturas hegemónicas que permanentemente quieren hacer de las poblaciones del Cauca conjuntos subsidiarios, a los cuales siempre se les está tratando con una minoría de edad en la toma de las decisiones políticas. Yo diría que hay que fortalecer los relatos históricos de los grupos, de los diversos grupos indígenas que hay en el Cauca y los que han llamado afros, ¿sí? Fundamentalmente en este departamento. Porque si nos fijamos un poco, en los territorios donde se dan esas economías extractivas, ellos históricamente han estado sometidos a la presión de estas economías, a la presión de ciclos migratorios de colonización, depredadores de medio ambiente y negadores de su diversidad. Entonces, yo diría que desde esta perspectiva, el interrogante que podría plantear sería sobre la urgencia y necesidad de construir relatos históricos en una pluralidad convergente en relación con el tipo de sociedad y economías que se están dando en el departamento. Sí. De lo contrario, el Cauca, yo puedo citar un ejemplo, miren. Hay situaciones en las cuales en este departamento, por ejemplo, se ha apoyado la ampliación de la frontera cafetera, la ampliación de ciertas fronteras agrícolas hoy en día como el aguacate. Mi pregunta es, ¿qué valores agregados se le están dando a esos productos en referencia a los TLC que el gobierno de Colombia ha establecido con países que subsidian el campo, ¿sí?, en detrimento de las poblaciones de estas regiones del planeta que básicamente se caracterizan por una muy baja función de producción? El problema, por ejemplo, de los productos de exportación agrícola son los controles fitosanitarios. Esos controles requieren un alto componente técnico y científico que no reside en los colectivos
que se dedican a esta explotación. En otras palabras, yo diría que los TLCs que hay en Colombia, que afectan fundamentalmente las economías agrícolas, están favoreciendo el narcotráfico, la presencia de los cultivos ilegales, puesto que es el único producto capaz de soportar la presión económica que sobre los otros productos se ejercen. ¿Sí? Entonces, esa es la paradoja del Cauca. Políticas macroeconómicas que aparentemente favorecen los intercambios comerciales a nivel global están a su vez favoreciendo la presencia de los narcocultivos en el Cauca, ¿sí? Porque esas políticas no atienden a que en otros países europeos y en Norteamérica los productos agrícolas están siendo subsidiados por el Estado, situación que no se da en Colombia, donde el productor agrario debe arrostrar, ¿sí?, con sus economías precarias los altísimos costos de explotación y de transporte en un departamento caracterizado por su estructura fragmentada en cuanto al mismo territorio que lo compone. Por eso es necesario la construcción de nuevos relatos históricos, ¿sí?, que den posibilidades a encontrar, ¿sí?, las condiciones reales de desenvolvimiento de esos colectivos sociales, ¿sí?, frente a políticas macroeconómicas que hoy en día simplemente los están sometiendo a condiciones de sobrevivencia que no responden a un esfuerzo continuo. Eso es lo primero que quisiera decir. Doctor, muchísimas gracias. Interesante su disertación y de verdad que pues muy complacidos de tenerlo aquí. Muy buenas tardes a todos. Me regalan un segundo, yo proyecto las diapositivas. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve? Sí, ya está cargando, listo. ¿Puedes ampliarla, por favor? Eso. Sí, ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Lorena Córdoba Macea. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Confacauca del programa de Derecho y soy miembro activo del Semillero de Investigación, Bioética y Derecho. El día de hoy voy a hacer una reflexión acerca de la investigación y el liderazgo como semilla del conocimiento. Nuestra sociedad está rodeada de un sinfín de problemas, tanto ambientales como económicos, familiares, y actualmente con la contingencia del COVID-19 se han incrementado la intensidad de los mismos, afectando primeramente la salud. El rol de la investigación es tomar estos problemas reconociendo los aspectos necesarios para convertirlos en oportunidades y de esta forma poner en práctica aquellos conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida universitaria. Esta materialización de la investigación se ha logrado a través de la creación de espacios como lo son los eventos realizados por organizaciones en pro del conocimiento, del liderazgo, del desarrollo departamental, y pues un gran ejemplo es este espacio denominado como Webinars 2020, que ha servido en gran medida para fortalecer y ampliar nuestros saberes y asimismo nuestras inquietudes. Es necesario también conocer y además reconocer las necesidades y problemáticas que día a día nacen en nuestra sociedad. También interactuar con el medio que nos rodea mediante la investigación,
la cual se convierte en la forma en la que el estudiante puede comprender, analizar y aprender cosas nuevas. Y es así como podemos relacionar la investigación con el liderazgo, debido a que el estudiante que es investigador se convierte en una persona con un pensamiento crítico, con un pensamiento autogestor, es generador de desarrollo y además es capaz de interactuar y trabajar en equipo con otras personas con distintos saberes y así proponer alternativas con argumentación para generar solución y espíritu de ayuda hacia el ser humano y el entorno. Las universidades, mediante los semilleros de investigación y las diferentes actividades en las que participamos, generan espacios para investigar, para innovar y desarrollar el espíritu creativo y emprendedor. Y es por eso que la creación de estos espacios permite tanto a los docentes como a los estudiantes contribuir al desarrollo sostenible de nuestra ciudad y de nuestro departamento, buscando estrategias útiles como lo es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De tal manera que la Corporación Universitaria Comfa Cauca se ha sumado a la iniciativa de generar estos espacios de investigación, resaltando así el semillero de investigación, bioética y derecho. En nuestro semillero, desde su creación y desde sus diferentes sublíneas, como lo son los derechos humanos, el derecho procesal, TIC, habeas data y responsabilidad del Estado, democracia y cultura de paz, ha generado un espacio de reflexión y apropiación para los estudiantes, en donde se han llevado a cabo proyectos que han permitido ampliar el conocimiento de sus integrantes. Y de esta manera nosotros podemos transmitir y reflejar lo aprendido en estos espacios y crear ese liderazgo social para poder impartir semillas de motivación investigativa y un sentido de pertenencia por la sociedad y las problemáticas que se suscitan en la misma, fortaleciendo en gran medida la solidaridad. Es conveniente resaltar los proyectos que se han llevado a cabo desde la vigencia del semillero, y uno de ellos ha sido el denominado reconocimiento de los ríos y páramos como sujetos de derecho y especial protección. Otro de los proyectos en los que se ha querido generar un espacio de proyección social y ha sido de gran importancia es el denominado Propuesta Pedagógica en el Código Nacional de Policía para la construcción de paz territorial. Estos proyectos han tenido gran impacto y son de vital importancia en nuestro semillero. Han sido presentados en diferentes eventos al ser temas de innovación, reflexión y actualidad del derecho en conjunto con otras disciplinas y ha tenido una gran acogida por parte de los receptores. También han sido presentados en convocatorias internas de los proyectos universitarios, de los semilleros, perdón, y por su carácter social y la proyección de sus objetivos han generado grandes espacios para dar un paso hacia la reflexión y a la investigación. A raíz de todo el proceso investigativo que se ha llevado internamente en el semillero y con la colaboración activa de todos sus participantes, se ha puesto un debate de proyectos en colaboración con otros semilleros y uno de ellos ha sido el reconocimiento de la denominación de origen de algunos productos del departamento del Cauca, para lo cual se han dado espacios para la apertura de conceptualización y entendimiento del proyecto que se está generando. Como participación activa del semillero y aparte de los proyectos generados, se han llevado a cabo la idea de analizar relatorías, en donde los participantes del mismo generan temas específicos en los cuales se investigan, se exponen y se debaten en los espacios de investigación. Y es así como se contribuye a la investigación y el liderazgo desde diversas perspectivas, basados en el respeto y en el ánimo de aprender y conocer diversos puntos de vista.
Un ejemplo de esos debates son la descolonización, el conflicto armado, el transhumanismo, la importancia de la tolerancia, entre otros. Es así como la investigación se convierte en el eje fundamental para contribuir a un cambio de pensamiento y se puede realizar desde espacios pequeños y mentes amplias dispuestas a adquirir nuevos conocimientos, generando así los líderes del mañana. Muchas gracias. Doctor Guido, entrando en este segmento del primer panel, para escuchar algunas preguntas, para ver de qué manera pues interactuamos con nuestros asistentes, pues tendría por comentarle que esta pretensión de lo que es un webinar para pensarse las perspectivas del desarrollo en el Cauca, a partir de un debate público en torno a la historia del liderazgo, se planteaba básicamente por entender que definitivamente lo que somos hoy día, lo que hacemos hoy día, lo que estamos soñando y pensando hoy día los caucanos, pues definitivamente es el reflejo de gran parte de muchas frustraciones y quizás de muchas cosas que, habiéndose querido hacer, no se han logrado concretar. En ese sentido, ¿cómo relacionar la historia y el liderazgo? ¿Qué nos podría usted manifestar? Bueno, relacionar la historia del liderazgo. Yo le diría lo siguiente, ¿no? Mirando lo que sucede, lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Si miramos al departamento del Cauca en su conjunto, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué liderazgos han asumido un papel protagónico en la historia del Cauca? Yo puedo decir que de colectivos, por ejemplo, el liderazgo de los pueblos indígenas en el Cauca, ¿sí?, ha asumido un papel protagónico en la historia de este departamento. Sí, con un aspecto, yo no sé hasta dónde sería problemático ese aspecto, en tanto genera, yo diría que por el manejo que se le ha dado en los medios, una fractura entre la llamada población civil no indígena y las poblaciones indígenas y afro del departamento. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí?, progresivamente uno puede ver que este tipo de liderazgos en los cuales, por ejemplo, sectores sociales luchan a partir de lo que vi de la investigación sobre ríos y páramos, por la conservación de sus nichos ecológicos, ¿sí?, y evitando en lo posible una dimensión de ruptura del orden público, ¿sí? Yo diría que allí el liderazgo ha adquirido un papel protagónico en este departamento, ¿sí?, hasta el punto tal que, viendo uno la proyección nacional que tienen estos movimientos que nacen originalmente en el Cauca, fácilmente se establece que, por ejemplo, ha mostrado la falsedad de un Estado colombiano que trata de transformar ciertas situaciones en conflictos armados únicamente dando soluciones o pretendiendo dar aparentes soluciones que no son más que instrumentos que incrementan la conflictividad en el departamento y la confrontación entre sus actores sociales. ¿Es cierto? Mientras que hay otros liderazgos que han ejercido grupos de comunidades afros e indígenas, y no sé hasta qué punto campesinas, ¿sí?, en los cuales pues están tratando de evitar el tratamiento de orden público
y sobre todo de fortalecer una institucionalidad garante de los derechos, del ejercicio de los derechos y de las prácticas de esos derechos en el departamento del Cauca. En ese sentido, yo diría que hay que, a eso es que yo estaba llamando en la primera intervención la atención, ¿no? La nueva narrativa histórica tiene que reconocer estos aspectos, ¿sí? Fundamentalmente, ¿ya? Y mostrar cómo el departamento, en un trabajo que hicimos, que pidió la Corte Constitucional sobre condiciones de no constitucionalidad en los territorios indígenas del departamento, fácilmente se establece que este departamento fue afectado por una enorme movilización, por desplazamiento forzado de colectivos que no encontraron en el Estado una garantía del ejercicio de sus derechos, sino que por el contrario, lo que encontraron en el Estado fue un permanente asedio a través de mecanismos de control de orden público de esos territorios, ¿sí? En los cuales el Estado no tiene presencia real, ¿ya? Entonces, yo pienso que son una institucionalidad que han generado colectivos, son los únicos capaces garantes de un nivel de establecimiento de condiciones de defensa de los derechos humanos, ¿sí? Y de mantenimiento de procesos democráticos que llevan a la configuración y asentamiento de la paz en el Cauca. De lo contrario, pues yo diría, por eso es el cambio que debe haber en las narrativas históricas por parte de estos nuevos agentes, ¿sí?, de la historia, que han tomado un protagonismo y un liderazgo en oposición a los protagonismos y liderazgos que desde el pasado trataron de hacer del departamento del Cauca no más que un territorio de desempeño de sus intereses e intencionalidades privadas en contra de grandes conjuntos de población de este departamento. Eso es lo que diría en primer lugar. Muchísimas gracias, doctor Guido. Un saludo especial a nuestro amigo Milton Manuel Correa Nachi, del resguardo indígena de Pitayó. Bienvenido, Milton, y tiene usted el uso de la palabra para la pregunta. Muy buenas tardes, o como se diría por acá en mi tierra, Macue Fince, es como buena tarde para todos. He escuchado atentamente las cosas que nos ha comentado aquí el doctor Guido Varona. Les comento, soy de la comunidad Nasa de Pitayó, Silvia, Cauca. Me imagino que algunos conocerán. Y otros sabrán que pues esta parte del Cauca tiene varias etnias indígenas, que todas buscan su propia identidad, están en la búsqueda, están en esa investigación algunas, otras son muy fuertes como los Misak o los Nasa, que bien los han mencionado en sus luchas y procesos de resistencia. Obviamente siempre hemos estado como, digamos, al pie y al filo de todos los conflictos, desde prácticamente el inicio de esa invasión española. Sin embargo, parece que aún hoy no sabemos hacia dónde mirar o hacia dónde vamos a llegar, porque siempre surgen nuevos trastornos, nuevos obstáculos en el camino. Yo soy un gestor cultural, soy artista, soy maestro en artes plásticas de la Universidad del Cauca, y desde el arte siempre me ha motivado esa parte de investigar el por qué somos así, por qué sentimos y pensamos las cosas de una forma tan en contravía a lo que se piensa que es el desarrollo, y por qué nuestros liderazgos siempre van a ser como una especie de confrontación contra un establecimiento,
y eso se me conmueve la mente, y por eso quisiera preguntarle aquí a don Guido Varona, ¿se puede liderar e impulsar un desarrollo integral de las comunidades indígenas o no indígenas, campesinos, afros, todos, a través de las artes y la cultura? ¿Y cómo se haría eso? Pues la respuesta que te puedo dar, sin ser un amplio conocedor de esa dimensión, sería la siguiente. Sí, yo tuve oportunidad de conocer una serie de pinturas de un integrante Isaj de su territorio, ¿sí? En la cual encontré una serie de elementos que me permiten establecer una comunicación con algo que yo he llamado, no sé si lo comprenda, el mundo de la vida. Digamos que en el Cauca hay diferentes mundos de la vida, que esos mundos de la vida tienen sus propias expresiones que llamamos culturales, ¿sí? Y que integran no solamente a las personas entre sí, sino con sus respectivos territorios. Porque en lo que yo tuve oportunidad de ver, y tal vez de, no sé si malinterpretar, perdón, es que para esos colectivos, ¿sí? El territorio es algo vivo, ¿sí? No es un elemento inerte sometido a una serie de condiciones de explotación en el cual sus propios recursos son depredados permanentemente. Entonces, si miramos los mundos de la vida, ¿sí? En lo poco que conozco, ¿sí? Yo encuentro que allí hay la cultura, eso que llamamos cultura, la representación artística, ¿sí? Juega un papel central y primordial, porque un papel de integración y también de diálogo permanente, ¿ya? Eso es la respuesta que yo te puedo dar, ¿sí? Sobre todo, hay algo que a mí me preocupa, y es esto, que las nuevas propuestas de desarrollo tratan de escindir los seres humanos del territorio. Tratan en todo momento de mostrar que el territorio no es más que recursos, que en el territorio lo único que se hallan son recursos para una explotación o para el incremento del consumo, del comercio y qué sé yo, de otros factores. Más sin embargo, las concepciones culturales del territorio creo que permiten integrarnos a ese territorio y darnos cuenta de que somos parte de él, somos sus integrantes, estamos viviendo con él los elementos del territorio, ¿sí? Permanentemente. Esa es la respuesta que yo me atrevo a dar, más basada en unos pocos elementos que tengo, que a lo largo de mi vida académica he logrado analizar, ¿sí? Y no tanto de vivencia propia en esos territorios. Muchas gracias. Hacemos una invitación especial a la doctora Daisy Patricia Preciado, Daisy Janet Preciado, para que nos comparta una inquietud desde fuera del país. Bienvenida, doctora Daisy. Muchas gracias, Dilber. Quería preguntarle al doctor Varona, ¿cómo podrían comunidades oprimidas y marginadas plantear su propia forma de desarrollo en el sistema imperante?
A ver, pues el problema está, mi estimada Daisy, excuse que la trate así tan familiarmente, Puede sí, hacerlo. a pesar de que persona, gracias, muy amable, en lo siguiente, eh, el modelo actual de desarrollo, sí, es desde mi punto de vista atentatorio contra los colectivos humanos que históricamente han estado unos en la marginalidad, otros totalmente excluidos de las posibilidades de construir un conocimiento que les permita integrarse más activamente, no solamente entre ellos, sino con el resto de la sociedad y dentro de sus propios territorios. Cito un ejemplo. En estos días estamos viendo cómo, y esto no solamente comprometió a Boyacá y Cundinamarca, sino que también ha comprometido a Nariño y al Cauca, de alguna manera. ¿Sí? Lo que encuentro es lo siguiente. El capital financiero que el gobierno actual, y no solamente el gobierno actual, desde los gobiernos que se caracterizaron por darle juego a lo que hemos llamado el neoliberalismo, han fortalecido, por ejemplo, las importaciones del producto agrícola, ¿sí? En el cual el capital financiero, ¿sí? Es el elemento que va a atentar directamente contra colectivos y comunidades que no tienen ese respaldo y que se ven sometidos a una enorme presión económica, haciendo que buena parte de sus productos, como en el caso que acabamos de escuchar en Colombia, la papa, sea vendida a un menosprecio, ¿sí? sea desplazada por un producto que está siendo de alguna manera apoyado por las transnacionales y por este capital financiero que de paso no tiene nacionalidad. ¿Ya? Entonces, desde esta perspectiva, yo no veo que los pueblos que han tratado de fortalecer sus propias condiciones, ¿sí? Encuentren, ¿sí? Posibilidades de sinergias con otros grupos sociales que les permitan luchar contra esas formas de pauperización de las economías tradicionales que hay en este departamento y en otros departamentos de Colombia. Lo otro que quiero decir es lo siguiente: cuando uno mira, y tuve la oportunidad de leer en el día de hoy a un analista económico del periódico Portafolio, acusando a la educación de ser la directa responsable de toda la pobreza y el deterioro de Colombia, ¿sí? Cuando uno mira el departamento, uno ¿qué ve? Sí. He tenido oportunidad de recorrer algunos territorios y ver los niveles educativos que hay en este departamento, donde profesores y profesoras tienen que luchar, ¿sí? En las condiciones más precarias, sin las cuales no pueden dar un conocimiento efectivo que lleve a esos grupos de población a mejorar no solamente sus condiciones económicas, sino a innovar en tecnologías más apropiadas para los medios en los cuales se asientan. Entonces, todo esto está en lo que yo diría en la primera parte
de lo que quise responder, de la no presencia del Estado en el Cauca. En las áreas rurales el Estado es manifiestamente ausente en todos los niveles, garantizando simplemente las más precarias condiciones para el desarrollo de las personas, para el desarrollo del capital humano de esas personas, como ahora se los trata. Y eso, pues en mi criterio, produce un profundo detrimento de las condiciones en las cuales esos colectivos pueden hoy en día luchar con algún tipo de éxito frente a una avalancha que los está sometiendo inmisericordiamente a cierto tipo de condiciones que atentan contra su bienestar. ¿Sí? Eso es lo que pudiera, en términos muy generales, responder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guido. En el chat nos hacen varias preguntas. Varias de ellas están relacionadas con lo que son políticas públicas y aspectos económicos. No sé, doctor, si considera que puedo darles lectura y de pronto usted las pueda unificar en una sola respuesta, ¿le parece? A ver, eso intento. Bueno, listo. Sí. Bueno, entonces la primera pregunta es del señor Gustavo Adolfo Hoyos Gil y nos dice, ¿qué propuestas o metas haría usted para promover la agricultura y sacar adelante la producción avícola? Esa es la primera relacionada con estos temas. La segunda la hace la señora María Daniela Reyes Benítez y dice lo siguiente. ¿Qué tan extenso puede llegar a ser el proceso de reconstrucción de políticas públicas que nos permitan reestructurar la economía del Cauca y por dónde se debe empezar? La siguiente nos la hace el señor Ernesto Díaz y dice lo siguiente. ¿Considera usted que desde el liderazgo de las comunidades étnicas del departamento es suficiente para encaminarnos en el desarrollo del Cauca? Y relacionado con ese tema, nos pregunta la señora Mónica Muñoz de segundo semestre de CETAP Popayán. Como estrategia de mejoramiento de la economía en nuestro departamento, ¿ha pensado qué política pública favorece la transformación de materias primas como el café y el cacao? ¿Cuál es su opinión? Y desde la Personería de Timbío, Cauca, nos indica lo siguiente. A través de nuevas políticas públicas, ¿qué tan lejos se encuentra nuestro departamento de la vía hacia el mar, teniendo en cuenta que se fortalecería la economía, el turismo, la salud y se materializaría un sueño de desarrollo en nuestro departamento? Esas, digamos que son las preguntas que de cierta forma toman unas temáticas similares frente, como le dije, doctor, frente a política pública y algo relacionado con economía. No sé si de pronto nos pueda colaborar con la respuesta de estas primeras. La primera pregunta que yo haría es, ¿qué estamos entendiendo por desarrollo? Sí, es la primera pregunta que yo haría. Entonces, puedo plantear una respuesta en términos comparativos con un departamento vecino, sí, al Cauca. Es más, que la zona norte del Cauca está prácticamente articulada a este departamento y no tanto al resto del departamento del Cauca. Me refiero al Valle del Cauca. ¿Qué estamos entendiendo por desarrollo? Es la pregunta que me hago. Entonces, estamos entendiendo un incremento de los niveles de explotación del medio ambiente en el Cauca. Sí. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Cauca
es uno de los departamentos que se diferencia profundamente de la mayor parte de departamentos de Colombia. ¿En qué? En que su población mayoritariamente es rural. En el Cauca, las más grandes concentraciones urbanas son Popayán y Santander de Quilichao y tal vez el Bordo, no recuerdo ahora el nivel de población que tiene. De resto, el resto de la población se distribuye en una geografía en territorios bastante complicada, esa geografía, en términos de integración. Entonces, si miramos el desarrollo como en los índices de necesidades básicas insatisfechas, ¿sí? ¿Qué nos vamos a encontrar? Que en el Cauca la potabilización de sus aguas es deficiente. Que en el Cauca la mayor parte de los afluentes, de los ríos, etcétera, están contaminados de materia fecal, ¿sí? Que en el Cauca, ¿sí? Por las razones que sea, hay una muy baja cobertura de los sistemas de hoy en día de internet y de comunicaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso pregunto, ¿qué estamos entendiendo por desarrollo? ¿Ya? También, si miramos la estructuración de los niveles educativos en el Cauca, comparados con otros departamentos de Colombia, ¿sí? ¿Qué nos vamos a encontrar? Una profunda deficiencia. Yo como profesor universitario lo viví, ¿sí? Recibiendo estudiantes de muchas regiones rurales del Cauca que no tenían competencias realmente para hacer de lectura, y mucho menos lectura crítica, ¿sí? No sabían expresarse, colocar en claro sus ideas, ¿sí? Y todo eso producto de una muy deficiente, ¿sí? Sistema educativo que se da en el Cauca. Recuerdo que una vez en Leticia, si mal no estoy, recogimos a un niño que para ir a la escuela le tocaba prácticamente andar hora y media, ¿sí? Del sitio de su vivienda a la escuela y luego regresar a su sitio de vivienda. Sí, nosotros lo recogimos y lo llevamos hasta su casa cuando estábamos en una actividad con la universidad, con estudiantes de antropología de la Universidad del Cauca. ¿Sí? Entonces, vuelvo y hago la pregunta. ¿Qué entendemos por desarrollo? Miremos, yo voy a ponerle un ejemplo. Aquí se intentó fortalecer una industria de flores, ¿sí? ¿Usted sabe cuáles son los costos de la energía que hay en el Cauca? Son uno de los más altos del país. Entonces, el sector, si se quiere impulsar un sector industrial, ¿sí? ¿Cuál es el peso del costo de la energía, ¿sí? En los niveles de competitividad con otras regiones de Colombia y mucho más del exterior? ¿Sí? No nos estamos dando cuenta de que en el Cauca, ¿sí? Los costos que hay en la cuestión de los servicios públicos son de los más elevados del país. Extrañamente, no se tiene en cuenta las condiciones de la población en las áreas rurales, ¿sí? Del Cauca, en los municipios pequeños del Cauca. Entonces, vuelvo y pregunto,
¿qué estamos entendiendo por desarrollo? Política pública. Pues yo diría que debiera haber un proyecto en el cual el costo de la energía en el departamento del Cauca, de la energía eléctrica, se reduzca considerablemente en comparación con otras regiones de Colombia. Igual sucede con los costos en los combustibles fósiles y en el gas. Son altísimos comparados con otras regiones de Colombia. Entonces eso lo saca de los márgenes de competitividad, ¿sí?, en una economía que lo único que hace es hablar bellezas, ¿sí?, y tiene una retórica del mercado y de la competencia y de la productividad que no tiene en cuenta que las condiciones infraestructurales del Cauca impiden precisamente eso, esos niveles de desarrollo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo pudiera, en primera instancia, devolverles la pregunta a las personas que en el chat pensaron y propusieron el tema del desarrollo. Sí. Eso es en primera instancia lo que yo diría. No sé si la respuesta que les haya dado satisfaga a algunos o genere mayores interrogantes. Muy buenas tardes. Quiero iniciar este segundo panel, el cual tengo el honor inmerecido de poder moderar, haciendo una pequeña reflexión para luego darle la palabra a nuestros dos panelistas, al señor René Ausecha Chaus y a la señora Paula Andrea Sarria Castillo. Bueno, según José Libardo Solarte Gómez, el departamento del Cauca es un laboratorio de lucha social y política. En los últimos 50 años se han desarrollado diversas fases y ciclos de un movimiento social y político que poco a poco ha ido transformando la región. Son luchas visibles y algunas calladas, perceptibles e imperceptibles, superficiales y profundas. Producto de estas luchas se han acumulado en el tiempo diversas experiencias organizativas por parte de los diferentes actores sociales, económicos y étnico-culturales. Han sido alzamientos, movilizaciones, marchas, motines y protestas callejeras que han hecho de esta región de Colombia un verdadero ejemplo de resistencia y de lucha popular. Y en algunos casos se han convertido en iniciativas productivas. Además, se ha combinado con ejercicios de gobiernos indígenas, mestizas y afrodescendientes, también en esfuerzos de toda clase por rescatar formas de economía propia y culturas ancestrales y por participar en la vida económica de la región, nación y del mundo de acuerdo a las potencialidades de cada comunidad. En este Cauca, tan lleno de diversidad, muchas veces se ha querido invisibilizar los esfuerzos de uno o de otro para ser reconocidos como sujetos y no como objetos de construcción de identidad. Y esta construcción de identidad conlleva a una legitimización de las formas propias de economía, al rescate de saberes y al descubrimiento de nuestra verdadera historia. En este ejercicio existen diferentes iniciativas que se han desarrollado en el departamento y que, aunque se convierten en invisibles para unos territorios, generan desarrollo económico y social, ya que a través de cultivos propios y muchas veces de su transformación de productos como café, cacao, quinoa, frutales con características muy propias, han abierto campos para la comercialización nacional e internacional que generan un mejor vivir, un vivir digno en diferentes comunidades, además de la generación de capital social, porque permite que a través de la asociatividad se rescaten valores como la confianza, la solidaridad, la sostenibilidad y la equidad, y sobre las cuales se construye un nuevo futuro de acuerdo a las necesidades y realidades regionales. No podemos pensar un Cauca homogéneo, una sola forma, una sola cultura, un solo modelo de desarrollo, ni siquiera en un solo paisaje. Es por esto que se debe pensar en un diálogo verdadero para evitar la generalización impersonal en la cual cada región debe reconocerse y planificarse. No es sano para el Cauca y para sus habitantes que la diversidad del departamento se siga utilizando para manipular, fraccionar y estar a disposición de intereses particulares que nada generan mejor vivir para los caucanos. Solo los ejercicios en los cuales se toman en cuenta las diversidades y que a partir de ellas se
construyen liderazgos, son sostenibles en todo sentido. Pensando en estos procesos generados en el Cauca, yo quiero presentarles en este momento al señor René Ausecha, quien es el gerente de la Cooperativa del Sur del Cauca, COSURCA, que es una organización de segundo grado conformada por 11 organizaciones de base, una exportadora y 3 municipios. Entre sus servicios están la formulación y gestión de proyectos, la gestión comercial, el acopio, compra, trilla, transporte y exportación de café, mercadeo de derivados de frutas y el apoyo técnico de producción agroindustrial. Además, el señor Ausecha es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Economía Solidaria y Desarrollo Sustentable de la Universidad Bolivariana de Santiago de Chile, participante en procesos de desarrollo organizacional campesino en el macizo, en el centro y en el sur del Cauca. Es participante de procesos productivos, agroecológicos, agroindustriales y comerciales desde la economía campesina. Es participante como cooperativista en el Movimiento Mundial de Comercio Justo, Fair Trade y SPP. Es el cofundador y representante legal de la empresa campesina Expo COSURCA. Y como lo dije anteriormente, pues actualmente es el representante legal de COSURCA y cofundador y presidente del Consejo Directivo de la Corporación Técnica para la Educación Superior, Corpocaminos. Luego de la intervención del señor Ausecha, quiero también presentarles a la señora Paula Andrea Sarria Castillo, quien es docente del programa de Derecho de la Corporación Confacauca, Uniconfacauca, y es coordinadora de proyección social de este mismo programa. Abogada, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Penal y es candidata a magíster en Derecho Administrativo en la Universidad del Cauca. Doctor Ausecha, frente a los temas que estamos abordando, quisiéramos escuchar usted desde su quehacer, desde su conocimiento del territorio, ¿qué podría compartirnos? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por brindarnos la posibilidad de compartir miradas y también la posibilidad de aprender. He estado aquí muy escuchando la presentación del profesor Guido, aprendiendo mucho y pensando este departamento y estos territorios. Gracias al profesor Dilber y a Blanca por este espacio. Bueno, nosotros somos fruto de estas dinámicas que se van configurando en el departamento del Cauca, de esas realidades conflictivas permanentes en la historia del departamento y especialmente en el macizo caucano y sur. Sobre los 3 elementos que han preguntado, pues nosotros hemos estado aquí reflexionando, tratando de atrapar algunos elementos centrales y ponerlos sobre la mesa que puedan ayudar a explicar o a dar respuesta a los complejos interrogantes que se formulan desde este escenario y que surgen también en la dinámica de discusiones sociales, políticas y económicas del departamento del Cauca. Sobre la necesidad de construir un nuevo relato de nuestra historia, la relatoría de nuestra historia es una relatoría que tendría que ubicarse en un contexto histórico-social de lucha de clases. Y eso tiene que ver también que la clase dominante ha tenido la pluma y ha escrito sobre ello, y ha escrito sesgado sobre su a lo largo de estas centurias, y como tal eso ha incidido políticamente, ideológicamente sobre la sociedad, y ha quedado claro que hay una historia dominante, hay una historia contada, relatada, con los sesgos naturales
que esa clase dominante tiene a fin de poder permanecer en el poder. Y sobre ello ha creado mitos y referencias que hacen que un sector importante de la sociedad rinda a esos ritos y referencias, y que otros sectores sean despojados de sus propios mitos, y que sean despojados aún teniendo sus propias historias, sus propios relatos, sus propias vivencias, su propia genealogía, que renuncie a ello y opte por tomar el relato del otro, porque está controlado, como he dicho, políticamente, ideológicamente, está subordinado a un modelo económico que es controlado por la institucionalidad dominante. Entonces eso ha creado una especie de súbditos, un lacayismo que defiende una institucionalidad que niega las otras historias, y esa ha sido su naturaleza. Creemos que es necesario ir a lo profundo de las comunidades, de esas sociedades locales, y es necesario escuchar al que no tiene pluma, al que no tiene escritura, al que lo hace con precariedad, y hay que escuchar el relato, porque ese relato está cimentado en las luchas cotidianas para el existir. Ahí está el campesinado, ahí está el indio, ahí está el afro, ahí están las comunidades que han venido haciendo economía, construyendo economía, y que a lo largo de la historia han sido saqueados, y que fruto de la oferta natural de este departamento y el trabajo de estas comunidades es que se ha soportado los bienes transables en el ámbito local, nacional o internacional, el saqueo mismo. Podemos comparar, por ejemplo, el afro del Valle del Patía con una pequeña finca, unas herramientas, unos saberes, una comunidad, un trabajo y unos bienes producidos quizás en ciertos espacios de libertad, de diálogo comunitario, y podemos mirar el afro del norte del Cauca, de los espacios apegados a las grandes haciendas, donde no tiene más que el machete y la fuerza de su brazo para aportarle el trabajo a las haciendas cañeras que hoy ya lo excluyen del trabajo porque han optado por el desarrollo tecnológico de lo que el capitalismo ha impuesto, que es la gran tecnología que excluye lo humano. Allí entonces tenemos dos relatos, dos formas de exclusión y dos historias que contar de resistencias y luchas. Podemos ver las resistencias y luchas del campesinado del centro y norte del Cauca en una reforma agraria de hecho, de ocupación de haciendas y recuperación, conjuntamente con los pueblos indígenas, que darían orígenes a movimientos como la ANUC y movimientos como el CRIC. Relatos que también a la luz de las fuerzas mediáticas se van dejando de lado, porque el mercantilismo académico también pone en la mesa la historia indígena, la historia afro, pero deja de lado a aquel individuo, o mejor a los sujetos, que no tienen una categorización etnológica y que por la vía de la Constitución han sido excluidos y han sido muy golpeados a lo largo de las décadas de esta guerra en contra de estos sectores. Entonces es necesario recoger más bien las historias locales, porque ellos son productores de historia, son productores de cultura, son productores de economía, son productores de hechos. En el municipio de Argelia, uno de los municipios atenazados por la guerra, por la violencia y la barbarie, hay un pequeño museo que irrumpe por ahí, se llama La Perla del Micay, museo comunitario de campesinos que decidieron también irrumpir frente a la barbarie y empezar a relatar su historia a través de escritos, imágenes y objetos que dan cuenta de que él existe, que él está ahí, que estará y que seguirá resistiendo hasta que pueda reconvertirse este proceso dominante en quizás escenarios más justos de trabajo, de lucha y de construcción de democracia, que apunten también a que su historia es necesaria
y está ahí, y solo así se puede revertir esta dinámica de sometimiento, de atraso, de exclusión y de sin salida en la que se encuentra el departamento. Una segunda pregunta plantea cómo llegar a entender que el ilícito produce ingresos pero no genera dignidad. Yo creo que la indignidad está en toda parte, en la medida en que el trabajo es saqueado y la naturaleza es saqueada, y en la medida en que a las personas no se les posibilite pensar en sus necesidades propias y en la solución de las mismas a partir de reflexiones comunitarias, como ocurrió en algunos años, en algunas décadas, en algunos periodos y en algunos lugares. Es indigno cuando a un hombre solo le queda un machete y su fuerza y no tiene la mínima posibilidad de acceder a ciertos bienes materiales o a ciertos medios de producción básicos que le permitan reproducir la economía, la cultura y la libertad. Es indigna la vida también de un campesino cafetalero cuando se le impone un modelo tecnológico que impone el capitalismo y la institucionalidad desarrollada para ese fin, que niega la libertad, la posibilidad creativa y la posibilidad de ser un sujeto que crea y que construye y reproduce historia y economía y que aporta. Y por supuesto que es indigno el proceso de arrinconamiento campesino, fruto de la no reforma agraria, de la negativa histórica de la clase terrateniente y oligárquica en Colombia, que a lo largo de décadas expulsó campesinos y prefirió no crear condiciones para el desarrollo de una economía próspera, quizás más articulada a las dinámicas campo-ciudad, a la oferta de bienes para el autoconsumo, a la soberanía de un país, y prefirió la gran hacienda, o sea, enquistarse en valores del feudalismo, en la gran hacienda, reproduciendo los grandes cultivos, el saqueo del trabajo exportador a expensas del daño de la naturaleza, y expulsarlos a rincones donde luego prosperaría la guerra. Y esto obviamente en la lógica del capitalismo pues los ha articulado a la economía ilícita internacional, en donde no existe ninguna posibilidad de que esta economía ilícita sea derrotada, porque las instituciones creadas para su derrota no pueden derrotarlas, porque al derrotarlas esas instituciones desaparecerían. Y esas instituciones son estructuras del poder, entonces no puede desaparecer la DEA. La DEA no puede derrotar al narcotráfico, porque si derrota al narcotráfico, se eliminaría a sí misma. Entonces estas instituciones aparecen para perpetuar estas formas de economía ilegal en las que el campesinado ha quedado sumergido, en las que el campesinado no tiene posibilidades de mirar apuestas mínimas de conexión vial, de educación pertinente, en donde no tienen una posibilidad de pensar en sus libertades económicas, en una articulación que les genere ingresos y que les genere nuevos aprendizajes. Entonces, nosotros pensamos que es necesario, además, crear, desarrollar, validar y permitir que emerja el pensamiento de los campesinos que están en esas regiones, en los que ellos puedan, desde allá adentro, construir otras formas económicas, y esto no puede seguir permeado o mediado por estructuras de poder local que se han endilgado en su representación, porque esas estructuras de poder están ancladas también a ese tipo de economía y tienen temores de emerger de ellas, porque no conocen otras. Y es necesario un diálogo con otras economías que han logrado demostrar que es posible desde ahí pensar un Cauca distinto, desde la agroecología, desde el cuidado de la tierra, desde el cuidado del agua, desde el cuidado de las personas, de la salud misma, de intercambios económicos
locales, nacionales, internacionales en otra forma. Y cuando hablamos de otra forma es un cooperativismo transnacional de otras lógicas, de formas solidarias como nosotros venimos trabajando, mas no es posible pensar que la lógica de las multinacionales que controlan el capitalismo vayan a resolver los problemas de esas economías locales, porque no es posible y porque están en la lógica de la acumulación y del saqueo del trabajo, del saqueo de la oferta natural, y han acumulado a partir de esa barbarie. Entonces eso no es posible. Es posible, pero a través de una relación de personas, de organizaciones, de cooperativas y de formas justas de hacer producir, trabajar e intercambiar. Y esto implica construcción de poder, de otro tipo de relaciones que tienen que prescindir de la lógica institucional actual, las del monocultivo, las de la minería, las mismas organizaciones que dicen que el narcotráfico es vida digna, porque esto está articulado a redes del crimen y de la matanza que está viviendo la región. Es necesario repensar, es necesario derrumbar esos mitos propios del capitalismo y del materialismo o del culto a los bienes tecnológicos traídos que no corresponden a la necesidad humana en esos ámbitos locales. Esas lecturas hay que hacerlas, la academia tiene que estar ahí, la investigación tiene que estar ahí. Es urgente pensar con el campesinado que resiste y que está poniendo las víctimas. Es necesario pensar desde allí otras formas que no necesariamente tienen que esperar el cumplimiento de acuerdos del Estado, porque estos son gobiernos, estos son instituciones no dispuestas a cumplir lo que no les es beneficioso. Entonces hay que crear otras formas de institucionalidad, otras alianzas, otros nexos que vayan acumulando poder y derrumben las formas que destruyen potencialidades económicas que en el tiempo pueden brindarle a este departamento una nueva vida, una vida con dignidad. Finalmente, se ha planteado que cómo debería ser el aporte que desde la escuela se pueda hacer al emerger de nuevos liderazgos. El Cauca ha tenido liderazgos muy importantes, de gentes humildes que han luchado por la tierra, por la organización. Un gran liderazgo del departamento del Cauca fue Manuel Quintín Lame. Hoy todo el movimiento indígena debería estar leyendo la historia y obra y trabajo de Manuel Quintín Lame en un trabajo no etnocéntrico, incluyente, articulador por los caminos que unen montañas, departamentos y municipios. Pero así como él, hubo y hay en las localidades una serie de liderazgos que no están dentro de la óptica o los escenarios del poder o de los escenarios mediáticos. Están por ahí, están trabajando y son el pegamento social de lo que queda de comunidades trabajadoras en este departamento, siempre asediadas por la guerra, por la incertidumbre económica. Esos liderazgos son liderazgos veredales, son corregimentales, son municipales y no están inscritos en la lógica clientelista de esta estructura política del país, de la estructura de partidos. Son personas que hacen trabajos distintos y que por carecer de ciertos bienes materiales y de más conocimiento, permanentemente son asediados y cooptados por las falanges de poder de los niveles centrales, de las cabeceras municipales o de Popayán, para que queden al servicio de las estructuras partidarias, que son saqueadoras del trabajo de esos liderazgos. Pero en el modelo educativo, como ya lo relató el profesor Guido, generar liderazgos en ámbitos tan difíciles, con modelos de educación tan precarios, tan distantes, no es un asunto fácil para revertir esta tendencia de liderazgos proclives al lacayismo centralista. No es fácil, obviamente, empujar
soportar estos liderazgos locales que pueden ayudar a hacer transformaciones y saltos cualitativos y materiales en los territorios. No es sencillo, pero es una tarea que se tiene que hacer, y entonces las comunidades tendrán y tienen que construir modelos pertinentes de educación que desde otras lógicas, desde otras ópticas, tienen que partir. Nosotros hacemos un ejercicio desde hace algunos años que es la creación de corpocaminos desde el municipio de Argelia, Almaguer, Bolívar, Balboa, Cajibío, Sucre, La Vega, La Sierra, Cordillera Occidental del Patía, Valle del Patía, Florencia, Mercaderes. Miramos la necesidad de que debemos formarnos con los sujetos a partir de nuevas ópticas, de nuevas relaciones, de nuevas miradas sobre sus entornos, una nueva mirada del agua, de la tierra, de la producción, de la agricultura, de la ancestralidad, otros mitos, o redescubrir las cosas a partir del relato y de la historia local. Poco a poco se va formalizando esa apuesta que ahora brinda diplomados para las mismas comunidades en sus ámbitos locales, pese a esta tragedia en la que vivimos, que es casi imposible la comunicación telemática, porque nosotros somos sujetos de montañas, de los Andes, de los valles interandinos, de la selva del Pacífico, y no conocemos el mar. Entonces, como nosotros estamos en otra lógica, nosotros no hicimos la carretera al mar como la hizo el Valle del Cauca, nosotros no construimos el ferrocarril como ocurrió hacerlo Nariño para conectarse con el mundo, y nosotros nos quedamos encerrados en nuestros mundos, el mundo del Valle del Patía, el mundo del Pacífico, que para venir a Popayán tiene que dar la vuelta por el Valle del Cauca. Nosotros nos debemos a los mundos andinos, entonces tenemos que establecer otro tipo de conectividades, otro tipo de solidaridades y otro tipo de educación que emerja desde esas realidades. No puede ser la realidad de los tecnócratas de la educación de Bogotá. Tiene que ser desde las localidades, si se aspira a crear sinergias y desarrollos económicos que prosperen desde lo propio, que puedan hacer las cosas, que puedan conectarlas con el mundo. Nosotros vendemos cafés a cooperativas que buscan cooperar con estas dinámicas, aprendemos de ello y aprenden de nosotros, pensando el mundo de otra manera, con los costos que hemos tenido que asumir de todo orden, los costos de las fumigaciones aéreas a nuestros cafetales, asunto en el que sigue insistiendo la barbarie y la lógica de estos gobiernos. Nos atenemos a las grandes distancias, a las formas como son nuestras carreteras, porque nuestros gobernantes pensaron desde Popayán para crecer en Bogotá, y no desde el crecimiento que pueden tener las comunidades, de la prosperidad que puede tener la gente desde ahí, desde el buen vivir. Creemos que es necesario y urgente prescindir de la dependencia de la coca como cultivo articulado a las transnacionales ilegales del crimen, pero también es necesario prescindir de las presiones de las transnacionales mineras, de las lógicas de los monocultivos, y se tiene que crear una economía popular, solidaria, organizada. Así trabajamos nosotros. Ahora somos 12 organizaciones, dentro de pocos días 15. Crecemos en el departamento del Cauca con otras organizaciones indígenas y campesinas, aprendemos de todos, crecemos en Colombia en redes y en articulaciones internacionales, en redes de economía popular, solidaria, tratando de aprender de la historia, promoviendo una educación distinta, que si bien tiene que ser reconocida por el Estado, a través de esto el Estado tendrá que reconocer que existen otras historias, otras lógicas, que hay unas historias por conocer, y no porque la academia no las conozca no quiere decir que no existan, sino que el despojo de la pluma y del relato no ha permitido que la sociedad pueda conocer la vida de los pueblos, que es más rica que la monotonía de la lógica del desarrollismo. Creemos que esas son las apuestas del Cauca, que le darán una potencia distinta y que podrá colocarse en el tiempo
en la medida de cualquier nacionalidad oriental que respetó las costumbres y las culturas. De hecho, como lo expresa el profesor Frank Faust, nada tendríamos que envidiarle nuestra espiritualidad, nuestra ancestralidad y nuestras relaciones con la naturaleza a los pueblos del Oriente. Pero la barbarie que se ha ido imponiendo nos aleja de ello y no nos deja pensar, porque las quimeras del capitalismo que vienen y expolian por acá estas tierras, no dejan que la gente crea en sus propias posibilidades, pero nosotros lo hacemos desde aquí, desde Timbío, desde el macizo caucano, desde el sur del Cauca, en otra perspectiva, vivimos en ello, creemos en ello. Entonces aquí 1.500 familias y casi 5.000 familias en el Cauca que trabajan conjuntamente, más de 4.000 hectáreas de tierra que las trabajan los nuestros, y unas 10.000 hectáreas en las otras asociaciones, cambian su perspectiva y resisten en otra lógica. Entonces la esperanza de una nueva historia, de una nueva educación va emergiendo. Muchas gracias. Señora Usecha, le agradezco mucho su intervención. Ahora me gustaría darle la palabra a la señora Paula Andrea Sarria Castillo, quien nos va a compartir también sus apreciaciones acerca del tema que estamos abordando. Bienvenida, señora Paula. Gracias, buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Grupo de Estudios Públicos Cauca por esta invitación en el tema de perspectivas de desarrollo en el Cauca, un debate público desde la historia y el liderazgo. Quiero comenzar exaltando la importancia de la academia, donde se imparte el conocimiento y ahora complementado con la competitividad, ciencia y la información. Desde la corporación Confacauca, Uniconfacauca, tenemos gran compromiso con la sociedad, gobiernos departamentales, municipales, región y desarrollo, ya que buscamos una favorabilidad para el desarrollo de nuestro territorio en conjunto con el liderazgo. Todo en el entendido de que la educación es un medio para reducir las desigualdades, hemos apuntado a través de la proyección social como un pilar de la academia, trabajar en la materialización de los sueños y fortalecer lazos transformadores, todos ellos alimentados por el valor del liderazgo. Nuestros estudiantes con la sociedad, la cultura, la historia, la economía y el desarrollo, todo esto a través de proyectos sociales. Proyectos que contienen una perspectiva, una unión, dedicación, un bienestar, una inclusión, un servicio y sobre todo impacto social. Nuestros proyectos son permanentes, integran sectores productivos, son interrelacionadores con la industria, el comercio, con la sociedad, fundaciones, sector público, sector privado, que lo que buscan es un impacto y dinamizar la región del Cauca. Con la participación de Confacauca, Uniconfacauca, Sede Norte, se articulan con el sector de pequeños y medianos empresarios en proyectos que permitan que este sector sea cada vez más competitivo, poder generar espacios para conocer necesidades y ser la academia quien ofrezca soluciones a necesidades específicas. Un ejemplo de nuestros proyectos es la creación de una cartilla con normas aplicables en el sistema de seguridad social laboral. También tenemos la creación de una plataforma digital para la conservación de la lengua misal. Todo en pro de que se promueva una vida social, cultural, económica en toda la región para contribuir a la comprensión y a la solución de los principales conflictos. Desde la perspectiva del desarrollo en el Cauca, la corporación reflexiona en todo aquello que está en nuestro hacer. Esto es, desde cada uno de los programas, vienen trabajando con el sector productivo. Para nosotros, el sector productivo tiene componentes de diversidad, historia, mujeres, fundaciones, asociaciones, sectores privados, medio ambiente y cultura. Con la Corporación Universitaria Confacauca, Uniconfacauca, sede Popayán, estamos comprometidos con el medio ambiente. Con este sector articulamos programas como es el técnico agroambiental,
que lo que busca es el desarrollo ecoeficiente de los diferentes productos de la región a través de proyectos que permiten que la apicultura sea lo nuevo que aportemos, sea el fomento de la apicultura de una manera sostenible y sobre todo el manejo de bacterias como promotores del crecimiento vegetal. Tomamos también un desarrollo con elemento sine qua non en la academia. No podemos pensar que el desarrollo va alejado de la academia. Por el contrario, nosotros lo tenemos como un elemento principal. Todas nuestras teorías, todo nuestro enfoque va de la mano para trabajar en el Cauca del siglo XXI. Todo programa, como es el programa de Ingeniería de Sistemas, cuenta con un arraigo de la sociedad, la cultura, medio ambiente, y realizan proyectos como la clasificación de los residuos a través de la inteligencia artificial. Este proyecto articula estudiantes, docentes, asociaciones de reciclaje de la región del Cauca. Damos un resultado endógeno. Trabajamos desde la academia, sector privado, sector productivo, para terminar en un sector macro, que es el territorio del departamento del Cauca. Impactamos escalonadamente al desarrollo de nuestra región. La corporación está en la búsqueda de la reorientación del desarrollo. Estamos buscando respuestas a necesidades. Estamos replanteando nuestro hacer individual por cada vez ser un hacer colectivo social. Estamos comprometidos con la región. Planteamos mejoras a nivel ambiental. Trabajamos de la mano con los sectores productivos. Uno de nuestros proyectos también es crear iniciativas para la reactivación del sector floricultor, que va de la mano con la administración municipal. También manejamos desde el año 2009 con el programa de comunicación social la exaltación de la cultura a través de un proyecto que se llama Casa Talentos, que integra estudiantes de educación media y educación superior. Todo esto a través de conocer un poco más de las dinámicas culturales. Por otro lado, para trabajar en la erradicación de la pobreza, la desigualdad, la falta de las oportunidades, la corporación, mediante los programas de contaduría pública y administración de empresas, brinda capacitaciones a los sectores como los paneleros, los cafeteros, para que estos sectores se vuelvan cada vez más dinámicos y se puedan articular con los nuevos retos que da el desarrollo de la región. Por último, tenemos el programa de Derecho, que lo articulamos con el consultorio jurídico, y aquí se va implementando herramientas que llegan a la comunidad más necesitada, como es el ejemplo del asesoramiento totalmente gratis a los sectores 0, 1, 2 y 3 del CISBEN y capacitaciones a fundaciones en materia laboral. También brindamos un espacio de consultoría en establecimientos carcelarios a internos que carecen de los recursos para contratar abogados privados, y somos nosotros quienes le brindamos ese acompañamiento durante su proceso. Todos nosotros estamos aportando grandes beneficios para cerrar las brechas que durante años han estado presentes en el territorio del Cauca, y que es la academia y principalmente la corporación que quiere comenzar a disminuir las diferencias. El intercambio constante de las necesidades con el sector productivo ha llevado de la mano a que los estudiantes del programa de Derecho asistan a la realización de sus prácticas en los sectores públicos y privados. Prácticas que tienen un fin social, un fin de bienestar con la comunidad, con su entorno, con la región. Todo esto en cumplimiento con los preceptos misionales desde la academia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Paula. Quiero invitar al señor Luis Seiber Jiménez, quien tiene algunas dudas que quiere plantear para ya
empezar el cierre de este webinar. Señor Luis Eiber, muy buenas tardes. Bueno, parece que tiene Hola, dificultad. señor Luis Eiber. No, Sí. Blanquita, parece que tiene dificultad ahí. Ok, sí, señor. Entonces, a mí me gustaría, ya por temas de tiempo, que empezáramos, pues me gustaría que empezáramos a plantear unas conclusiones, no sin antes decirles que las preguntas que tienen con respecto al señor Ausecha y a la señora Sarria, se las haremos llegar y pues estaremos viendo la forma pues de responderlas a cada uno de ustedes. Doctor Guido, sobre lo que hemos escuchado en este espacio, me gustaría que usted nos complementara la visión que nos dio inicialmente para sacar algunas conclusiones de este espacio. Bueno, yo quiero referirme fundamentalmente al planteamiento de René Ausecha, ¿sí? Porque desde mi punto de vista hay algo central que hay que tener en cuenta. En Colombia, por las razones que sea, el modelo económico, el modelo político, etcétera, hoy en día se pretende que el conocimiento tenga básicamente una dimensión instrumental, ¿sí? A tal punto que los seres humanos estamos siendo transformados y convertidos en un eslabón más de una cadena productiva con ciertos niveles de capacidad para desarrollar, ¿sí? Pero no más. Y me llama mucho la atención en todo el planteamiento porque yo diría que una de las respuestas, y validándome en las otras posibilidades de historia, que no necesariamente tiene que ser escrita, ¿sí? Que puede ser narrada oralmente, que puede ser estructurada en el mismo territorio, porque el territorio habla de su propia historia, ¿sí? En la forma como ha sido transformado, modificado, etcétera, ¿ya? Yo diría que de lo que se trata, en primer lugar, que es algo que no se puede olvidar, es que hay que formar seres humanos, en primer lugar. Eso significa darle una dimensión de valores, ¿sí?, a esos seres humanos. Valores que se expresan no como deberes ser, sino en sus propias prácticas de cotidianidad. Es decir, si yo voy a propender por una dimensión de proteger el medio ambiente o aquello que llamamos la naturaleza, de la cual yo mismo hago parte, ¿sí?, entonces mis prácticas deben manifestar permanentemente esa dimensión ética con la naturaleza, ¿sí? Y no simplemente pretender usar la naturaleza como un elemento más que me permite incrementar el capital o qué sé yo, que otras economías. La otra dimensión, entonces, formar un ser humano es en sistemas de valores, ¿sí?, con los cuales podemos compartir con otros grupos humanos. Usted mencionó a Quintín Lame, ¿sí? Pues hay valores que están en los escritos de Quintín que perfectamente se pueden compartir con quienes no somos indígenas y quienes no somos afrodescendientes, ¿sí? La otra dimensión es la formación del ciudadano, la formación política.
y un ciudadano estructurado en su acción política en una práctica permanente de valores, donde el conocimiento no es simplemente una relación instrumental, ¿sí? Donde la relación instrumental nos lleva a pretender competir de cualquier forma, arrasando con el otro si es necesario, lo cual eso es producto de las dimensiones instrumentales del conocimiento. Por eso en el sistema capitalista se alega tanto en favor de la competitividad, ¿sí? Y no de la solidaridad, ¿ya? Entonces, yo diría que de todo el planteamiento que has hecho, sin ser un experto yo en economías solidarias, etcétera, yo diría que es fundamental en el nivel educativo local formar seres humanos, formar ciudadanos y formar desde esa perspectiva un líder capaz de generar sinergias con otros grupos poblacionales que puedan adelantar eso que se ha llamado formas de resistencia. Yo diría que a una pretensión, a un modelo económico que está arrasando, ¿sí? No solamente a nosotros los colombianos. Aquí tengo, ¿sí?, 2 tomos de un filósofo alemán que fue obrero en los Estados Unidos y que descubre que toda esta revolución, todas estas tecnologías, etcétera, que hoy en día se nos están aplicando, lo que conllevan es a la obsolescencia de los seres humanos. Nuestra lucha, entonces, ¿cuál es? No dejarnos caer en la obsolescencia a favor de una instrumentalización del ser humano, de su conocimiento, etcétera. Y con eso, la historia adquiere una nueva dimensión, la narrativa histórica adquiere una nueva dimensión porque lucha contra esas formas de obsolescencia que hoy en día se nos quieren imponer. Eso es lo que yo quisiera decir en este momento. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por permitirme en estos momentos ser parte de este proceso tan interesante y a la vez pues que nos permite, creo que, crecer un poco más en el conocimiento, pero también en los saberes del departamento y bueno, de lo que está pasando. Mi nombre es Luis Eiber Jiménez. Desde mi experiencia de vida como una persona con una discapacidad física, yo soy del Tambo, del municipio del Tambo, y pues me ha permitido, digamos, que toda mi vida ser una persona que maneja un gran liderazgo, no solamente dentro del campo personal, sino a nivel social, ya que, digamos, mi discapacidad me ha permitido también ser una persona emprendedora. En estos momentos soy maestro profesional al óleo, soy pintor con la boca, igual también soy psicólogo, también soy coach de crecimiento personal y empresarial, y también soy escritor. Próximo a sacar 2 libros. Uno de ellos, pues, es mi proceso resiliente, se llama Pedir de Boca, el título del libro, y una segunda obra que es una novela de amor, precisamente de unos procesos emocionales que me tocó vivir en mi vida, digamos, en palabras, todas estas cosas, pues, creo que me ha llevado a ese liderazgo social, partiendo de un punto de vista diferente, que es una persona con discapacidad. Yo en la sociedad me he visto como un espectador de la vida, como la gente veo que está de un sistema. Eso, sí, gracias, Chacha, gracias. Este sistema hecho Ahora, ¿no? Y ya cuando hagan la última intervención, en estos momentos quiero hacer acerca de este proceso de liderazgo que se habla desde un punto de inclusión, al final, o políticamente como social, pero que el campo del hacerlo. Sí. Todavía falta. El campo de hacerlo no solamente escrito, ¿no?, sino volverlo real. Entonces, a ese punto de cómo volverlo real y que se haga inclusivo, ¿qué tanto nos falta para llegar a hablar de eso, de un proceso de inclusión, del liderazgo real?
no digamos que escrito, sino real desde la parte de la cultura. Doctor René, usted en relación con esa inquietud quisiera hacernos algún breve comentario, se lo agradeceríamos mucho desde la perspectiva de lo que nos planteó. Gracias. Pues un liderazgo es real en la medida en que tiene una legitimación social y que corresponde a ese relacionamiento social. Y si bien un liderazgo no necesariamente tiene que estar reconocido por la institucionalidad pública o por las ramales de cómo el Estado se presenta o se expresa en un ámbito, sino que la sociedad local, desde el ámbito local, cuando va reconociendo o reconoce, asimila, respeta, acude al trabajo del individuo, sus formas como interactúan a través del arte, del diálogo, del consejo, del trabajo material, etcétera. En la medida en que esto es reconocido, pues ese es un liderazgo real, porque el liderazgo subyace es en la legitimidad del colectivo, en el ámbito colectivo. No puede haber un liderazgo a espaldas del colectivo. Entonces, independiente de ser o no ser reconocido en amplios espacios, desde que goce su trabajo desde el reconocimiento local, ese es un liderazgo que existe y que en la medida en que va penetrando, impregnando, dejándose reconocer de otros espacios, en la medida en que otros colectivos lo aprecian y requieren de él, pues es un liderazgo que se hace más grande. Entonces, generalmente se parte desde el ámbito local. Y creo que si el trabajo tiene ese aprecio, esa demanda, esa legitimación, entonces es un liderazgo real. Muchas gracias, señor René, por la conclusión que hoy nos ha brindado. Me gustaría en este momento, entonces, ya para a la doctora Paula, darle la palabra para que también nos brinde alguna conclusión de la jornada del día de hoy. Gracias, muy amable. Para mí, escucharlos y poner en contexto las perspectivas de cada uno me fortalece en la academia, porque para nosotros es muy importante que nuestros estudiantes sean estudiantes integrales. O sea, el concepto y el acople de que ellos tienen que ser productivos, ¿sí? Tienen que aportar a la sociedad. Cada vez fortalecer el liderazgo son los retos que nosotros asumimos desde la academia, es traer consigo que a nosotros también nos duela lo que pasa en otra parte del territorio, también es ponernos la camiseta para que trabajemos y todos encaminados a un fin determinado. Entonces, sencillamente, pues doy muchas gracias por este espacio y me voy como con un poco más de reflexión de que nos tiene que motivar cada vez más a construir seres humanos. Realmente todo lo que se ha trabajado en la historia, hablando de la dignidad humana, todo lo que avanzamos desde los griegos, todo lo que ha trascendido en la historia con esa gran palabra deja huella, ¿no? Ayuda a construir país, ayuda a construir territorio y eso es lo que nos motiva desde nuestro ser para con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula. Para finalizar el panel, me gustaría que el doctor Aucecha entonces nos regalara sus conclusiones.
Bueno, por un lado, gracias por la creación y la facilitación del espacio para discutir asuntos medulares que van más allá del plano instrumental, que apuntan a un examen de los individuos, o mejor, de las personas, sobre su quehacer comprometido con los demás, tanto en un espacio territorial como el Cauca, y en los espacios que lo componen, o sea, sus territorios, sus localidades. Estos son espacios necesarios, urgentes. Muy importante contar con la calidad académica, investigativa de ustedes, porque generan un marco de discusión riguroso, tan necesario. Creemos que es urgente ir a conocer las historias locales y articularlas a las otras dinámicas, es decir, es necesario averiguar por los silencios, por aquello que está por ahí y que no ha sido observado. O sea, la naturaleza investigativa en el campo social, en el campo histórico, es urgente. No puede hablarse de un Cauca en la prosperidad de la quimera del capitalismo. No se puede mirar para allá. Hay que mirar esas historias locales y cómo se conectan y cómo perduran y apuntalan a estas sociedades, y cómo, como lo dijo el profesor Barona, cómo es que esta lógica de 1.300.000 habitantes de este departamento, más de un 60% de los espacios rurales, cómo es que se niegan a la lógica del desarrollismo de los centros urbanos, cómo es que la gente se queda en las montañas y en las localidades. Entonces, estas preguntas sobre los ámbitos locales, sobre la historia, la educación, el narcotráfico, la guerra y la paz y las apuestas distintas, tienen que mirar por qué este comportamiento es así y no de otra manera. ¿Por qué no todos se han ido? ¿Por qué todos no han creído en la quimera de Australia, de los Estados Unidos, de Europa, y decidieron quedarse en este ámbito y están ahí? Entonces, creo que la necesidad de la investigación histórica de los ámbitos locales, su conectividad, las apuestas de los mundos locales, sus trabajos, la necesidad de investigar, de que la academia mire todo eso, que lo aborde y que construya sujetos críticos con la necesidad y capacidad de ir allá y aportarle al emerger de esos liderazgos, de descubrirlos, están por ahí, de descubrirlos, de potenciarlos para otra vida, otras posibilidades, otro emerger distinto. Creo que eso es importante aquí. Queda en ese ambiente esa necesidad. Gracias. Muchas gracias, señora Ucecha. Diana, nuestra moderadora del primer panel, ¿nos podrías regalar tus conclusiones? Claro que sí, y bueno, realmente es algo muy corto y muy sencillo, ¿no? Y es que, en primer lugar, espacios como estos que son, pues, dispuestos a través de personas como ustedes, nos permiten evidenciar esas necesidades que a nivel social se tienen. Y no solamente hablamos de necesidades en cuanto a aspectos materiales, sino de aspectos relacionados con las calidades humanas, ¿no? Algunas ocultas, otras quizás inexistentes por parte de quienes nos representan en un Estado. De manera que nosotros por parte de la academia precisamente generamos espacios a nivel de las universidades a efectos de que los estudiantes no se puedan de cierta forma tragar la información entera, sino que traten de digerir a partir de los contextos que se encuentran a diario. De esta forma, propendemos por espacios como los semilleros de investigación para que sean ellos quienes están forjando hacia un futuro, quienes generen una crítica y a partir de esa crítica puedan formular investigación y propuestas para dar solución a esas problemáticas que a diario nos agobian. Realmente
nosotros les agradecemos como semillero, como corporación universitaria Confacauca, esta oportunidad para vincularnos a estos temas que realmente son de interés y que no mucha gente tiene la oportunidad pues de tener tan de cerca y generar una reflexión al respecto. De nuestra parte agradecemos realmente la oportunidad de poderlos escuchar y tenemos claro que a partir de, como les digo, estos espacios nosotros vamos a poder generar iniciativas en tanto proyectos, en tanto productos, de manera que los invitamos muy cordialmente para que continuemos a través de iniciativas como esta, seguir participando. Y pues nada, yo creo que esto es apenas el inicio de grandes cosas que como grupo podemos generar a nivel académico, a nivel social, de manera que pues nada, la invitación está allí para que continuemos conectados y para que sigamos generando alianzas para propiciar espacios como estos. Muchísimas gracias. Diana, muchas gracias por tus conclusiones. Entonces, para finalizar el evento, quiero compartirles, creo que las conclusiones de todas las intervenciones que se tuvo es prácticamente, bueno, primero que es necesario reescribir esa historia desde todos los sectores, recogiendo las historias locales en un contexto mucho más justo y mucho más democrático. Que se hace también necesario empezar a formar definitivamente desde formar seres humanos, formar ciudadanos, especialmente para formar liderazgos que sean capaces de generar sinergias, aunque no es una tarea fácil, es una tarea que se debe iniciar construyendo modelos pertinentes de educación con nuevas miradas, también desde las historias y los desarrollos locales. En este contexto, yo quiero invitarlos primero a participar en nuestro último webinar de este año, que se realizará el día 16 de diciembre. Y también quiero invitarlos para que estén pendientes de las redes sociales, para que esta iniciativa pueda seguir dando sus frutos, podamos seguir generando este espacio de pensamiento y podamos para el año 2021 seguir aportando al desarrollo del Cauca. Les agradecemos mucho su asistencia y esperamos verlos el próximo 16 de diciembre. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por la compañía, por la participación. Gracias. Gracias. Muchas Gracias por la gracias. invitación.